Iglesia, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermanos, yo oraba muchísimo esta semana y oraba muchísimo también cuando estaba sentado para que ustedes entiendan esto o para que vayamos entendiendo el pasaje que vamos a considerar, porque creo que es un tema que nos acarrea a todos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y esta mañana vamos a considerar todo el capítulo 7 del Evangelio de Marcos. Y antes de leerlo me gustaría decir que este pasaje es muy importante, porque es un pasaje que diferencia al cristianismo de todas las demás religiones y de cómo éstas lidian con la culpa del pecado. Repito, este pasaje diferencia al cristianismo de todas las demás religiones y de todas las demás creencias y el cómo ellas lidian con la culpa del pecado. Bien, empezamos a leer. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Amén. Mis hermanos, pueden sentarse. Y no se me vayan de Marcos, quédense con su Biblia ahí en la mano. Y mis hermanos, si vemos antes de este capítulo 7 de Marcos, en el capítulo 6, 5, Jesús venía de hacer una serie de cosas extraordinarias. Jesús venía de alimentar más de 5,000 personas. Jesús venía de andar sobre el agua. Y en Genezaret Jesús venía de hacer una serie de milagros increíbles. Tanto así que el texto dice, el versículo 56 del capítulo 6 dice, y todos los que le tocaban, aún el borde de su manto, quedaban sanos. Jesús tenía una extrema misericordia con las personas del pueblo, de la baja sociedad. Pero hay un conflicto, o no conflicto, un intercambio de palabras que Jesús siempre tiene con un grupo de personas en específico, y ustedes saben quién es. ¿Quiénes son? Los fariseos, los escribas y los rabinos, los maestros de la ley en el tiempo de Jesús. Y Jesús en este capítulo trata un tema muy importante que relaciona mucho el corazón del ser humano y el problema que hay en este. Bien, entonces, leyendo estos versículos, mi hermano, de buenas a primeras quiero decir que lavarse las manos antes de comer no es pecado. Y yo creo, y yo sé que ustedes creen más en estos tiempos, lavarse las manos, según lo que está aquí, que los fariseos le indican a Jesús, no es malo, es higiénico, está bien. Pero los fariseos no se acercaron a Jesús con la intención de pura gracia de decirle, queremos que te laven las manos. No, porque el problema aquí no es de higiene, el problema aquí es religioso. Miren el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. No era algo de higiene, era que ellos se aferraban a una tradición a la que ya estaban predispuestos. Pero mis hermanos, ¿cuáles tradiciones eran estas? Tradiciones que no estaban en la ley de Dios, pero ¿cuáles tradiciones eran estas? Pues tradiciones que los rabinos habían puesto sobre la ley que Dios dio, a fin de que se cumpliesen correctamente. Es decir, la ley que Dios dio no es suficiente para agradar a Dios y yo tengo que añadir más a la ley.
Ven, o sea, para los rabinos, para los fariseos, la ley de Dios no era suficiente. Ellos tenían que poner más reglas, tenían que poner más leyes para que la ley de Dios se cumpliera. Ellos no les bastó con todo lo que Dios dio. Y si bien sabemos, mis hermanos, Dios proveyó al pueblo de Israel de una serie de rituales. Ustedes que han leído el Antiguo Testamento muchísimas veces sabrán que Dios dio rituales como sacrificar corderos, ofrendas a Él cada cierto tiempo, rituales de purificación. Pero había algo dentro de todo eso, dentro de ese Génesis hasta Deuteronomio y un chin más allá, que el pueblo judío no entendía. Y es que todos los sacrificios que se hacían apuntaban a que algún día, una vez y por todas, alguien vendría a perdonar nuestros pecados una vez y para siempre, para que nunca jamás volviéramos a necesitar de esos sacrificios. Mi hermano, ¿usted sabe por qué eso? ¿Usted sabe por qué esa esperanza estaba impregnada en el Antiguo Testamento? Porque la mancha del pecado, que es espiritual, no se puede curar con rituales terrenales. Amén. La sencilla razón es que los rituales terrenales jamás podrán borrar de nosotros la mancha del pecado de nuestra alma. Y lo que me parece interesante en este pasaje, y probablemente a Jesús también le pareció interesante, es que habían versículos, habían muchísimos textos en el Antiguo Testamento que apuntaban a esta enseñanza. Deuteronomio 10:16, dice Moisés: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Recuerdan el pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis? Que Dios le dijo: mira, después de 8 días que el niño nazca, tú vas a cortar el prepucio, tú vas a cortar la carne que hay ahí. Pero eso apuntaba a algo más allá. Y Moisés se los recuerda aquí: miren, más que cortar tu cuerpo, lo que yo quiero realmente es que tú te circuncides el corazón. Y eso es un llamado a la pureza espiritual de Dios, porque la circuncisión, ese pacto que Dios hizo con Abraham, apuntaba a algo más radical que simplemente cortar carne. Apuntaba hacia el verdadero problema del hombre y al lugar donde radica su corazón. Y lo veremos más adelante. Pero ustedes están viendo la idea en este pasaje. Ven que no era simplemente la ley, sino el espíritu o el significado que tenía esa ley. Y que Dios usaba los sacrificios como una ayuda visual, porque no eran un fin en sí mismos, apuntaban a algo más allá. Dios espera de nosotros una circuncisión del alma, el estar apartados del pecado, el amar cumplir la ley de Dios sinceramente. Todo lo contrario a la actitud que tenían los fariseos, que para ellos simplemente era una línea escrita en un papel y listo. Hay otro versículo más fuerte e interesantísimo del que habla Jeremías. Jeremías 2, del 24 al 22. Jeremías dice algo increíble. Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones sabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor. Aunque te laves con lejía y amontones, tú te puedes lavar las veces que tú quieras, pero la mancha del pecado sigue delante de ti. Por lo que dije anteriormente, la mancha del pecado es espiritual. Y los fariseos trataban de resolver ese problema con tradiciones terrenales. Y aquí vemos otro pasaje donde Dios está llamando la atención de su pueblo, que no importa las veces que te laves y amontones sabón sobre ti, si no hay una circuncisión en tu corazón, si no hay un arrepentimiento sincero, la mancha de tu pecado permanecerá delante de mí, dijo el Señor. Wow, y este es el momento donde nosotros nos preguntamos: mi hermano, ¿cómo los estudiosos de la ley no sabían esto? ¿Será que ellos tacharon todos esos versículos? ¿Será que ellos tacharon a Jeremías, tacharon a Deuteronomio, tacharon a Isaías 53 cuando habla de Jesús? No, ellos se sabían todos esos versículos. Y si usted va a Israel y le pregunta a un niño de 10 años
Desde Génesis hasta Malaquías se lo va a decir, porque ellos lo saben bien. Pero había un problema en el corazón de los fariseos, un problema muy serio que probablemente la iglesia tenga el día de hoy. Y ese problema que estaba acarreando los fariseos es el gran problema del legalismo. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? El problema del legalismo, versículo 6, lean conmigo Marcos. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Ven la actitud de los fariseos? Hay más amor por seguir la ley como una tarea que cumplir la ley para deleite del Señor. Hay más amor por seguir una disciplina que por amar al Dios que te disciplina. Pero mis hermanos, volviendo al tema del legalismo, ¿qué es legalismo? ¿Qué es lo que está tratando de decir Misael? Pero para yo empezar a hablar de ese tema, me gustaría, para que no se confundan, empezar por qué no es el legalismo. Número 1, legalismo no es preocuparnos por nuestra santidad personal, porque la Biblia enseña claramente que a quien Dios justifica, que a quien Dios trae a su evangelio, lo va a santificar. Eso no es legalismo. Número 2, tomar en serio la ley moral de Dios, los 10 mandamientos, como norma para mi vida, no es tampoco legalismo. Número 3, restringir mi propia libertad por amor a Dios y por el cuidado de mi alma no es legalismo. En fin, cuidarnos y ser prudentes y saber escuchar la voz de Dios no es legalismo. Que tengamos una liturgia específica con un programa específico y una estructura ya hecha tampoco es legalismo. Entonces, ¿qué es legalismo? Y quiero leer lo que dice el pastor Sugel Michelin acerca de qué es el legalismo. Él dice, en una forma muy sencilla, podemos decir que es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Ya sea que lo hagamos tratando de obedecer los mandamientos de Dios o en un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto clave del legalismo es que no descansa en la obra de Cristo para salvación, para que seamos aceptados por Dios, sino en nuestra propia conformidad a un estándar de conducta que yo pongo. Ven, los fariseos no buscaban agradar a Dios, buscaban un estándar específico de conducta dentro de la sociedad, para que ellos fueran vistos como los que sí obedecen la ley de Dios. Y aquí vemos que es todo lo contrario. Dice Sugel, mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven que no es lo mismo? El evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios. Dios nos escoge y obedecemos. Ahora el legalismo te dice, obedece y tú vas a ser escogido. Y en la palabra de Dios no funciona así. Nosotros obedecemos porque fuimos salvos, no somos salvos porque obedecimos, porque yo estoy segurísimo de que ninguno de nosotros hubiera aceptado al Señor si no hubiera una obra posterior o anterior a esa. Si el Señor no nos hubiera levantado siendo huesos secos, como dice Pablo, estando muertos en nuestros delitos y pecados, jamás hubiéramos pasado a ese altar y hubiéramos recibido al Señor. En el evangelio, dice Sugel, la aceptación viene primero y la obediencia después. En el legalismo, la obediencia viene primero para poder alcanzar la aceptación, ya sea delante de Dios, delante de la gente o delante de ti mismo. Por lo que cuando tú eres legalista, tú te engañas a ti mismo. Porque tú estás en un estándar que no corresponde a la palabra de Dios. Tú estás en otra cosa. Dice Sugel, en el legalismo todo gira en torno a lo que hacemos o dejamos que hacer. Si puedo cumplir las reglas, si puedo mantener el estándar, Dios me va a bendecir. ¿Se han escuchado diciendo eso alguna vez?
O han escuchado a personas diciendo esto: Dios me va a bendecir porque yo obedezco la palabra de Dios, o porque yo he sido fiel en su iglesia por 50 años, o porque yo tocaba instrumentos. No, mi hermano, la salvación de Dios no depende de lo que tú hagas. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Depende de que Cristo dijo: mira, Tetel está y consumado está. Ya, pagué el pecado de todos. Es precisamente por eso, hermanos, por ese altivez del legalismo, por el que puede ser tan atractivo para muchas personas, porque apela al orgullo humano. Yo soy más meritorio porque me estoy esforzando más. Y la palabra dice: no depende del que quiera, no depende del que corra más, sino de quien Dios tenga misericordia. Por eso todos los domingos, cada vez que oramos, cada vez que el pastor intercede, hay una palabra distintiva en toda oración: misericordia, porque no depende de nosotros. Versículo 6, nuevamente: hipócritas, bien profetizó el profeta Isaías de vosotros, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aunque te laves con lejía, dice Jeremías, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado seguirá delante de mí, dice el Señor. Pero mis hermanos, para que entendamos más específicamente este legalismo fariseísta, si se podría decir, vamos a ver 3 tipos distintivos de legalismo. Y yo quiero que ustedes, mientras yo hable de esto, en su corazón revisen, no dejen de escucharme, pero en su corazón revisen si una de estas actitudes estuvo alguna vez en su corazón. Dice R.C. Sproul sobre los 3 tipos de legalismo. El número 1: el legalismo toma la ley, o ese legalismo que toma la ley y la aísla de Dios. En ese evangelio no hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión, es una rutina. Un tipo de mecanismo para mantener la ley, un tipo de externalismo para mantener ese estándar de conducta, un tipo de legalismo que se enfoca simplemente en obedecer reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio la ley, su amor y su redención. Ahora, yo me pregunto siempre, ¿por qué cada vez que los cristianos hablan de santidad, siempre ponen una cara así? Santidad es estar apartado de Dios, es estar alejado del pecado. ¿Por qué lo decimos tan triste? Cuando el salmista en el Salmo 119 dice: oh, cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi deleite. La ley de Dios es deleite a nuestra alma. Y eso quizá no entendían los fariseos. En cada pasaje que ellos tienen conflictos con Jesús por el día de reposo: Jesús, ¿por qué tú haces tales cosas? Pero la ley de Dios es mi deleite. El día de reposo es para deleitarme, no para aburrirme en él. No. Entonces, este es el primer tipo de legalismo. Pero mis hermanos, cuando usted vea la ley de Dios, no solo estoy hablando del Antiguo Testamento, como este tipo de legalismo, recuerde en su corazón este pasaje de Salmo 119, 97. Cuánto amo tu ley, todo el día ella es mi meditación. Segundo tipo de legalismo: este legalismo hace una separación entre la letra de la ley y el espíritu de la ley. Obedece la letra, pero violenta al espíritu. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tú me honras de palabra, tú me honras de caminar, pero tu corazón está lejos de mí. Tú y yo no tenemos contacto espiritualmente. Tú y yo tú no vives en contacto conmigo. Por eso Dios amaba muchísimo a David, porque David fallaba, pero David volvía. Siempre David no solo se conformó con
la letra de la ley, sino con el significado o el espíritu que estaba dentro de la ley. Por eso él se deleita en la ley de Dios. Tercer tipo de legalismo es un legalismo que agrega nuestras propias reglas a la ley de Dios y las trata como divinas. Este es el tipo de legalismo más común y fatal. Y eso estaban haciendo los fariseos aquí. Ellos estaban, porque ellos ni siquiera aluden a la ley, ellos aluden a la tradición de los ancianos. Ven, ellos no le dicen: Jesús, tú estás incumpliendo la ley. No, tú no estás llevando la tradición de los ancianos. Con ese porte así muy altanero. Por eso Jesús le dice: ustedes enseñan tradiciones humanas como si fuera la palabra de Dios. Y mis hermanos, es exactamente el legalismo de los rabinos. Un legalismo que toma la ley de Dios y la aísla de Dios. Un legalismo que separa la letra de su significado, y un legalismo que añade reglas para cumplir mejor la ley. ¿Vieron dentro de su corazón a ver si ustedes en algún momento fueron así? Si ustedes obedecían, y ustedes, que no está mal obedecer, pero el significado de obedecer está mejor. Está mejor creer que obedecemos porque fuimos salvos que obedecer para ser salvos. Porque la única persona que obedeció correctamente, perfectamente, cada segundo, cada hora, cada minuto de su vida se llama Jesucristo, y por él tú y yo podemos ser salvos. Hoy y hasta que tengamos oportunidad. Pero nosotros, por nuestras propias fuerzas, por tantas veces que corramos, no podemos ser salvos si no es en Cristo. Y este es el legalismo de los fariseos. Un legalismo que puede abundar muchísimo en nuestros corazones, donde confiemos más en nuestra justicia, donde nos actemos de las cosas que hacemos por Dios, y donde el sacrificio de Cristo al parecer no es suficiente para salvarnos, y tenemos que hacer un montón de cosas para asegurar nuestra salvación. Los fariseos no se estaban conformando con la ley de Dios, no se estaban conformando con lo que Dios había provisto, ellos querían hacer de más. Y el problema es eso: cuando queremos hacer de más, cuando queremos tratar de hacer, entre comillas, más de lo que Dios hizo, y nunca vamos a poder hacer eso, porque tú y yo ni somos perfectos, ni somos Jesucristo, aunque estamos tratando de ser como Él. Y algún día en gloria yo espero en el Señor que lleguemos allá y seamos como Él, con un cuerpo incorruptible, amén. Pero mientras estamos aquí, no. Vamos a seguir como Pablo: yo prosigo al blanco, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Amén. Entonces, mis hermanos, en los próximos versículos, Jesús empieza a abordar el verdadero problema que tienen los fariseos. El problema no solamente estaba en que ellos tenían la ley como la tenían, o que azotaban al pueblo judío, en pocas palabras, a nivel religioso. Ese quizá no era el problema tan grande que tenían ellos. Vamos a leer desde el versículo 9 primero hasta el 13. Perdón, del 8 hasta el 13. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ven, ponemos otra vez la tradición por encima de la ley, por encima de la palabra de Dios. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Una explicación rápida de este pasaje es que Dios, el segundo mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre, que ese es uno de los mandamientos con promesa. Ahora, los fariseos decían:
No, 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 tú puedes dedicarle todos tus bienes a Jehová. Pero ¿cuándo Jehová te ha dicho que Él necesita tu dinero? Que necesita esos bienes. Para el mantenimiento de su reino sí, pero para Él completamente. Ellos estaban invalidando la ley de Dios con esto, de no ayudar a sus padres, por, entre comillas, dedicarle a Dios todos sus bienes. Otra vez los judíos, los fariseos, ponen sus tradiciones por encima de la ley de Dios. Porque ellos tenían un corazón legalista y necesitaban hacer un montón de cosas. Pero ahora en estos últimos versículos, Jesús, y aquí viene lo emocionante, Jesús empieza a tratar el problema de ellos de una manera impresionante. Versículo 14, y no se me duerman. Y llamando hacia toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Nota personal de Marcos, pero decía de lo que el hombre sale, esto contamina al hombre. Versículo 21, porque dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¡Wow! Ese somos tú y yo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. ¡Wow! Ese somos exactamente tú y yo. Dentro de ti y de mí, todas esas cosas salen. Absolutamente todas salen. Quizás una no, quizás una sí, pero por lo menos una de esas alguna vez ha salido dentro de nuestro corazón. Mis hermanos, y lo que Jesús está diciendo aquí no es solamente lo corrompido que está tu corazón, el mío y el de los fariseos en aquel tiempo. Yo creo que firmemente Jesús intentó decir también por qué el mundo está como está. Y sí, estos versículos del 21 al 23 dicen o nos explican por qué el mundo de hoy está como está. Nosotros decimos, y miren esto, nosotros decimos: necesitamos un cambio de gobierno, necesitamos nuevos legisladores para que arreglen nuestra provincia, mejores policías para que guarden la seguridad de la ciudad. Necesitamos un mejor sistema educativo porque los índices de los sistemas educativos internacionales nos dan a nosotros por debajo, un bajo índice grandísimo que tiene República Dominicana en educación. Necesitamos una juventud más prudente porque las calles están que nadie las aguanta con todos estos jóvenes que andan haciendo muchísimas cosas. Pero nunca decimos: necesitamos un cambio de corazón en la vida del hombre. Culpamos al sistema educativo, culpamos al gobierno, culpamos a los legisladores, pero nunca apuntamos hacia el problema del corazón. Como decía un pastor, el corazón del problema, el meollo del asunto está en el problema del corazón. Y yo espero que en la gracia del Señor ustedes entiendan esto. Y quiero que hagamos algo, quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Dentro de sus mentes, ustedes van a preguntarse: ¿por qué yo debo de cambiar mi corazón? ¿O por qué la sociedad debe cambiar su corazón?
Y luego vamos a leer nuevamente los versículos del 21 al 23 y estoy seguro que va a tener un nuevo significado para ustedes. Pregúntense en sus mentes, ¿por qué yo tengo que cambiar mi corazón? Y voy a leer la respuesta de Jesús hacia esa pregunta. Porque dentro de tu corazón hay malos pensamientos, tu corazón es adúltero, tu corazón es fornicario, tu corazón es homicida, nuestro corazón es homicida. Ama los hurtos, ama el robar, nuestro corazón es avaricioso, nuestro corazón ama la maldad, nuestro corazón ama el engaño, nuestro corazón ama la laxivia, nuestro corazón es envidioso, ama maldecir, es soberbio, es insensato, y todo eso está donde dice Jesús, en nuestro corazón. Esa es la realidad de nuestro corazón. Nuestro corazón es legalista. ¿Por qué? Porque para nosotros es más fácil reconocer lo que hacemos que reconocer primero al Dios, que es quien permite que se haga. ¿Recuerdan lo que dice Santiago? Si el Señor quiere, haremos esto o haremos aquello. Esa es la condición del hombre desde que cayó en el Génesis. Pero esa es exactamente la condición que Dios ha intentado, o que Dios arregló desde el mismo Génesis, cuando prometió un Salvador. Y por la gracia de Dios, que es infinitamente grande, esto no termina aquí. Mis hermanos, y quiero que consideremos un último pasaje, que yo espero en el Señor que ustedes entiendan y que a ustedes les impacte tanto como yo. Es un pasaje que hasta esta semana yo no lo había leído jamás, pero cuando yo lo leí me sorprendió tanto. Está en Zacarías. Vayan al libro del profeta Zacarías, profeta menor, capítulo 3. Amén. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de ropas, de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. En pocas palabras, Josué estaba vestido de estiércol. Esa es la traducción original, vestido de estiércol. Y yo creo que ustedes entienden muchísimo lo que es eso. Versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba de pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieses por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura. Dice Jehová de los ejércitos, atención aquí: quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. ¿Ustedes se pueden imaginar lo que está pensando Zacarías aquí? Luego de hacer muchísimos sacrificios por miles de años, Dios promete: quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Y esto está apuntando a Cristo. Josué en hebreo,
Yoshua en arameo, Jesús en griego. Está apuntando a Cristo, y eso es lo que Cristo hace con nosotros. Porque toda nuestra vida hemos estado vestidos de estiércol, hemos estado vestidos de ropas viles, pero Jesús nos ofrece todos los días de nuestra vida vestirnos de ropas de gala, vestirnos de lino blanco, como dice que va a recibir a su iglesia en Apocalipsis, lino blanco y resplandeciente, sin mancha de pecado, porque en la presencia del Señor solo habita el pueblo que Él ha salvado, un pueblo sin manchas. Mis hermanos, Dios quiere que estemos así, pero no quiere que estemos así por el mero hecho de confiar en nosotros, sino por el hecho de confiar en Él. Amigo, tú que me escuchas y tú que acabas de ver la realidad de tu pecado, Dios quiere que tú te vistas de ropa de gala, pero no depende de ti, no depende de tu esfuerzo, no depende de tus decisiones, depende de lo que Dios haga en tu vida. Entonces confía en Dios, confiemos en Dios, mis hermanos. Toda la vida el pueblo de Israel confió en muchísimos rituales, confió en muchísimos sacrificios, cuando todos esos sacrificios no eran más que un tráiler, apuntaban hacia la cruz de Cristo. Y cuando Cristo murió, recuerden esa sexta palabra, consumado es, ya. No hay que hacer más sacrificios, no hay que hacer más nada, yo lo pagué todo, dice el Señor en su palabra. El Señor lo ha pagado todo y nos quiere vestir hoy y toda nuestra vida de ropas de gala, para que el estiércol del pecado no nos lleve a perder nuestra alma. Oh, mi hermano, ¿y tú ves la esperanza que hay en el Señor? ¿Ves la esperanza que hay en la palabra de Dios? Que te dice, sí, tú estás mal, pero aquí hay un cambio de vida, aquí hay un cambio de corazón. Oh, mi hermano, y el mundo está como está, y las cosas giran como giran, porque hay un grandísimo problema en el corazón del hombre. Y es mi deseo que tú atesores este pasaje y que cada día tú te sientas con la mancha del pecado, tú leas este pasaje, que Dios me va a quitar el estiércol del pecado y que me va a vestir de ropas de gala, que Dios me va a hacer semejante a su Hijo, para que cuando yo llegue allá, como dice Pablo en Filipenses 3, no sea por mi justicia que yo llegue, sino por la justicia que hay en aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que el único que pudo salvarme y el único que hoy todavía tiene una fuente de agua de salvación, que corre y corre y corre hasta el día de su llegada. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Dios soberano, te damos gracias. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña tantas cosas, Señor. Permítenos atesorar tu palabra y permítenos no solamente entender que hay un problema en nosotros, sino que hay una solución que tú has brindado, Señor. Padre, es nuestro deseo agradarte, Señor, pero para eso necesitamos de ti. Para eso necesitamos que tú, Señor, nos dé salvación, que tú nos quites, Señor, esas ropas viles de pecado que no pueden habitar junto a ti, y que tú nos pongas una ropa de gala, para que seamos como aquellos convidados a las bodas, que entremos y habitemos eternamente en Cristo. Señor, ayúdanos a habitar en Cristo toda nuestra vida. Danos a Cristo, Señor, de mañana, de noche, Señor. Padre, al momento de morir, Señor, en cualquier momento de nuestras vidas, danos a Cristo, porque nada más deseamos, Dios. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.